Muy buenas tardes. En esta ocasión es una clase grabada en aula virtual, pero ahora sí que el objetivo de esta materia es que ustedes, en este caso, puedan identificar esta unidad número 3 y en la materia de sociología de la organización. Y vamos a ver de qué se trata esta materia o esta unidad sobre todo. Vamos en este caso a identificar, aquí les voy a compartir eh, las diapositivas que también lo tienen en plataforma institucional y vamos a ver de qué se trata esta tercera unidad. Bueno, pues esta tercera unidad estamos viendo a la escuela de las relaciones humanas y de las organizaciones en red. ¿Qué es esto, estimados jóvenes? Bueno, ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere que en esta ocasión vamos a estudiar a un sociólogo denominado Elton Mayo. ¿Quién fue Elton Mayo? Bueno, pues él aproximadamente vivió casi 70 años. Realmente él, básicamente, pues de lo que él estudió, dice por acá que fue un sociólogo, pero también un psicólogo industrial. O sea, estudió esta parte, en este caso, de la forma y el comportamiento del empleado, del subordinado, o que también se le llama trabajador. Y también fue un psicólogo, un estudioso del comportamiento que tiene el individuo ya en una empresa, en una organización, cómo es que él puede actuar, ¿verdad? Y cómo también tiene mucho que ver la actitud que pueda tener en este caso el trabajador y cómo en este caso puede desempeñar o puede lograr sus metas, las metas no solamente de él en el sentido personal, o bien cumplir con sus necesidades, deseos o indicaciones que tiene de manera personal, sino también el hecho de que este trabajador, tomando en cuenta actitudes y aptitudes, puede ser un colaborador más para que esta empresa donde se encuentra laborando pueda tener hasta cierto punto pues utilidades, una productividad y ahora lo que actualmente se requiere pues que sean empresas rentables, que sean empresas que estén logrando los objetivos, que tengan iniciativa, que sean empleados también innovadores, pero también que puedan trabajar bajo presión. Y un indicador muy estricto en este sentido es la efectividad que pueda tener la empresa en sí. ¿Con quién o con quiénes? Pues con el grupo de trabajadores o de participantes de la empresa. Y este sociólogo, les digo, pues hizo una serie de estudios, una serie de elementos, perdón, de pruebas para ver cómo le hacían los trabajadores y pudieran cumplir sus objetivos, porque pues también hay que quedar bien con la empresa. Él tuvo estudios de medicina, entonces él sabía que hay algunas sustancias químicas y neurológicas que nos afectan o que nos pueden servir para ser personas que nos motivamos en el trabajo, que nos apasionamos en el trabajo. Entonces, él conocía al cuerpo humano como tal, pero también quería y necesitaba ver cómo actuaban ante la sociedad estos trabajadores y por consecuencia, pues analizar qué pensaban, qué veían, cómo ve el trabajador desde su punto de vista como subordinado a la actividad que está desempeñando, si es feliz, si no es feliz. Y esto tiene mucho que ver. Esta parte de las emociones, esta parte de la motivación es lo que le hace brillar a un trabajador. Y luego, pues se puede convertir en primer lugar exitosa la empresa y en segundo, pues el trabajador. Bueno, se considera entonces a Elton Mayo, también fue un participante, un colaborador muy importante en la sociología, como el padre de la teoría de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque ahora él se encarga de analizar, en este caso, las relaciones que puedan tener un trabajador una persona con un conjunto de personas y que su actitud de manera personal no es tan significativa, hablando laboralmente, a que lo haga en equipo, ¿verdad? Que sean personas, en este caso, pues empáticas, que no se conviertan en personas apáticas
que luego se pueden llegar a la denominación de tóxicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está estableciendo, está viendo qué pasa con las relaciones humanas desde el punto de vista laboral. Él forma parte de una escuela que le llaman Escuela Humanista de la Administración. En este sentido, habla de la administración, pero desde el punto de vista de los colaboradores en ella. Por eso se dice que es humanista. Es un especialista también, fue un especialista en la teoría organizacional y las relaciones humanas. En este sentido, se está hablando ya de lo que pues estamos dejando a veces en desuso, que son estos organigramas, ¿verdad? Ahora vamos a analizar qué se está trabajando con esta modernidad y vamos a ver estas relaciones humanas que también se está teniendo, ¿verdad? Pero a veces solo se está viendo desde el punto de vista y desde la época o de la generación de los centinelas, ¿verdad? O los millennials, que son los jóvenes que actualmente pues nacieron con la era digital. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, estas relaciones humanas ya no son directas. Estas relaciones humanas están en red. Y bueno, vamos a ver qué decía Elton Mayo Elton Mayo en este caso, en este sentido. Bueno, pues vean ustedes, el señor, ustedes conocieron que era un señor austriaco, está en la diapositiva anterior, ¿verdad? Pero por algunas condiciones personales y laborales, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de trabajar, perdón, tuvo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, en una universidad, especialmente Harvard. Y Harvard está identificado como una de las mejores universidades en Estados Unidos. Entonces, tuvo también la oportunidad de trabajar específicamente en un departamento de investigación, se le dice un departamento de investigación industrial, ¿verdad? Tenían que analizar, tenían que estudiar, tenían que investigar cómo se podía hacer el trabajo, pero que desde el punto de vista de la producción, pues este trabajo se agilizara y se llevara a cabo. Eh, Al hacer el estudio en una compañía que se llamaba la Western Electric Company, que era una empresa o era una compañía que se dedicaba pues a la fabricación de todas las cuestiones eléctricas o aparatos o medios eléctricos, ¿verdad? Eh, hizo una investigación que sonó muy interesante, que inclusive lo tiene en su libro, en un libro que pues él estableció, en donde se establecen algunas características físicas o todo lo que se llevó a cabo en esta investigación. Estableció dos elementos entrando a la compañía. En una parte de la compañía, pues se hablaba de que estaban los trabajadores, pero en la condición ambiental la iba tantito a manipular. Y en este sentido, ¿qué es lo que dijo él? Bueno, pues vamos a poner aquí a los trabajadores, les vamos a bajar la intensidad de la luz, vamos a ver que su material o herramientas de trabajo, porque como era producción, pues sean mínimas, ¿verdad? Sean tal vez minúsculas, tal vez algunas estén en desuso y que les cueste trabajo realizar la producción o realizar el trabajo siempre con obstáculos. Les digo, hasta la intensidad de la luz. Entonces, pues no se podía ver bien. Y esto, al manipular estas condiciones, pues los trabajadores definitivamente estaban completamente incómodos. Y por otro lado, los trabajadores en donde se les alteró la luz, se les proporcionó material o herramientas necesarias para su trabajo y todo en las mejores condiciones. Y otra área en donde estaban en condiciones ambientales naturales, o sea, con lo que venían trabajando. Y se dio cuenta entonces que las condiciones no solamente físicas o materiales, sino también la parte social, la parte psicológica. Y estas condiciones tenían que sumar a la producción. Entonces, ¿él qué dice? Aquí está, vean ustedes lo que yo les comentaba, en unas incrementaba la iluminación y ¿qué vieron? Incrementaba la iluminación y les proporcionaban todo el material. Entonces, ellos terminaban a un buen tiempo. Vean ustedes cómo aquí se manejaba la eficacia. La eficacia, acuérdense, no sé, cuando ustedes vieron la materia de administración,
o sociología también, perdón, administración 1, administración 2, hablamos mucho de la eficacia. Y la eficacia es medir el tiempo y el recurso. Entonces, al proporcionarles que tenían que terminar una actividad, un trabajo en un determinado tiempo y lo hacían hasta antes de tiempo, aquí los indicadores y las escalas fue que si les proporcionaban material adecuado, condiciones adecuadas, entonces el trabajador automáticamente se sentía feliz. Y vean esas sustancias químicas, como yo les digo que él era un médico, conocía perfectamente bien, aumentaban y por lo tanto se sentía feliz, se sentían felices, se sentían gustosos y se sentían satisfechos del trabajo que habían desempeñado. Por el otro lado, los grupos que le llamaban de control, que en este caso, perdón, estos grupos son de control, tanto el que le proporcionaban adecuadamente el material como aquellos que no, ellos se sentían incapacitados de poder hacer el trabajo y pues no rendían como tal. ¿Verdad? Entonces, esta parte sirvió para que también los grupos de trabajo que llevaban a cabo un desempeño común o normal, donde no se ven hechos investigaciones, se aplicó un efecto, el Howerton. Este efecto Howerton consiste en que habían grupos informales, o sea, personas que estaban haciendo su labor, su trabajo, que los separaban y que no había ni siquiera la comunicación de un buenos días, de checar su material en equipo de trabajo, no lo había, lo tenían que hacer de manera independiente y ellos se sentían aburridos, fastidiados. Sin sentido, porque pues dice aquí que sin sentido porque no había cómo poderse relacionar con alguien más o simple y sencillamente darse el saludo, ¿verdad? Las relaciones de amistad no eran nada agradables, y por lo tanto, pues no habían amistades. Y este corte, esta situación, nosotros somos sociales por naturaleza. Necesitamos de un prójimo, de otro compañero o de otra persona para que haya ese clic y esa relación social. Lo necesitamos. Y esto es nato. Entonces, si no se aplicaban, si los habían empleados que los separaban, ¿verdad? Y que solitos hacían su trabajo, pero no había un día, un buenos días, una palmadita, ¿verdad? De qué tal, cómo estás, bienvenido al trabajo, nada de eso. Entonces ellos se fastidiaban y se aburrían. ¿Y qué pasaba? Otra cosa que él identificó, es necesario que los dueños de las empresas, sea una persona física o una persona moral, se sientan interesados por sus trabajadores. Es necesario motivar a sus trabajadores. Es necesario también, estimados jóvenes, que aun cuando ustedes se encuentren laborando en una empresa, vale la pena que el jefe, aun cuando tenga demasiadas actividades y simple y sencillamente sea jefe o dueño de esa empresa, se dé el tiempo suficiente para poder conocer a sus trabajadores, para poder identificarlos, para poder saludarlos, darse ese tiempo es necesario. Es necesario porque esto motiva al trabajador y aún más cuando hay esas fuentes posibles de poder seguir progresando, de poder seguir estudiando, en donde la empresa les permita abrirse camino, también es muy necesario porque siempre, siempre en ustedes va a existir ese recuerdo, aun cuando ya no se encuentre laborando ahí, pero si ese fue digamos, la base para que ustedes puedan tener o podamos tener éxito, pues nunca lo vamos a dejar de recordar a esta empresa. Entonces, se requiere que los dueños, los jefes, den esa motivación para que entonces estemos, como decía Carlos Casuga, un contador, pero también un coaching y en este caso dueño de Yakult, una empresa que es mexicana, pero pues tiene ahí algunos indicios japoneses como lo que es él. Él decía, necesitamos 4 ejes. Esos ejes es el bien ser, el bien hacer. Eso lo traemos desde pequeños, cuidando esta moral, esa integridad como familia, ¿verdad? Entonces debemos ser y debemos hacer y debemos de ser bien. Pero él también decía, no solamente es el deber ser y el hacer, sino también es el bien
tener, el bienestar y el bien tener. Y ese bienestar lo necesitamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que estemos haciendo. Ese es el bienestar. Y el bien tener, después de todo lo que ya pasamos, vale la pena saber tenerlo. Entonces, realmente este sentido, por ejemplo, esta investigación, este investigador sociólogo, pues empezaba a conocer e investigar estos asuntos. Que esto se retoma para qué? Para que actualmente, como les decía este empresario mexicano, Carlos Casuga, por ejemplo, como ejemplo de ellos, utiliza esos 4 ejes. Y esos 4 ejes son muy importantes. ¿Qué vino a comentar al final de cuentas Elton Mayo? Vean ustedes, estableció 8 puntos importantes. Y vean ustedes, ya van a poder tener tiempo de leer, pero decía que la productividad está determinada por la capacidad física y por las normas morales. Esto es, yo vengo con buenos principios, con honestidad, con responsabilidad, con lealtad, con el sentido, en este caso, de ser una persona de bien, tengo principios y principios morales. Entonces, tiene mucho que ver también mi situación y mi capacidad física, mi actitud para poder llevarlo a cabo y que la empresa también sea productiva. El comportamiento individual se apoya, el punto número 2, por completo en el grupo. Entonces, si yo vengo con buena instrucción moral, podré formar parte de un equipo de trabajo y este equipo de trabajo me va a complementar y entonces voy a formar un buen equipo de trabajo. Producir, la número 3 es producir diferente a la norma social, se pierde el respeto de los compañeros. ¿Qué significa esto? Si yo me salgo de los indicadores, de las normas que debo de seguir en la empresa, o bien infrinjo un punto muy importante que es mi norma moral de irresponsabilidad, de, de deshonestidad, de deslealtad a mi empresa, entonces vamos a perder el respeto de nuestros compañeros. Y perder el respeto de nuestros compañeros o de nuestra empresa es perder la vida, porque para que ustedes puedan volver a rescatar este sentido de confianza, de seguridad, de saber que ustedes son leales, honestos, hay un principio de fidelidad, ¿sí? Y esto lo consideramos mucho cuando tenemos clientes, que se le llama fidelización. Esta fidelización es, yo no me voy a otra empresa más que, por ejemplo, cuando hay clientes que hay varias marcas, por ejemplo, no sé, de algún producto, y deciden vender solamente ese producto y no el de la competencia, eso se llama fidelización. Y es la lealtad sin cambio al cambio. ¿Ok? Y entonces son leales, son lealtades, hay fidelidad con respecto a la empresa donde están trabajando, laborando. El punto número 4 dice que la empresa compuesta por grupos informales. Si hay empresas formadas por grupos informales donde el individuo, donde la persona, en este caso, o sociabiliza o se queda estancado. Y el hecho de quedarse estancado, el hecho de no tener buenas relaciones de compañeros, pues también hablamos del efecto Howarton, que en este caso, pues es el aburrimiento, no hay un ambiente, una vida social en este sentido de compañeros de trabajo, de mutuo acuerdo. Y el punto número 5 es incluir al trabajador en la toma de decisiones. Bueno, pues sobre todo los puntos de vista, ¿verdad? Porque quienes están laborando son los trabajadores, quienes conocen las necesidades de una empresa, quienes conocen las necesidades también de un cliente, de un proveedor, etcétera, pues somos nosotros como trabajadores. Entonces, es necesario que en muchas ocasiones el jefe pues solo recibe información, datos, un balance general, etcétera, pero información financiera, pero no está recibiendo la parte interna, la parte intrínseca, en donde ustedes se encuentran pues familiarizándose con los clientes. Entonces, es necesario y vale la pena que la toma de decisiones, pues por lo menos les consideren el punto de vista de ustedes. Ya
queda del dueño de la empresa si lo hace o no lo hace. Pero el hecho de que la empresa esté preocupada por conocer las necesidades que hay a través de los puntos de vista de ustedes, pues es algo extraordinario, decía Elton Mayo. El punto número 6 dice mayor interacción, mayor productividad. Entre más nos relacionamos y más estemos gustosos, llegar al trabajo a la hora exacta o antes de la hora exacta, salir tal vez pues en punto, ¿verdad? Pero si se requiere un poquito de más actividad extra o dar ese plus, ¿por qué no darlo? Esto permite productividad no solamente en la empresa, pues aquí se va a expresar con números, ¿verdad? Pero nosotros también, en el sentido del éxito personal y profesional. El número 7 dice que los cambios producen reacción al personal. Claro que sí. A veces un poquito de incomodidad. No son tan fáciles los cambios en una empresa, pero si va a traer beneficios, todo cambio puede ser beneficioso. Entonces, en ese sentido, a veces es un poquito difícil los cambios, pero sobre todo en el hecho de la era digital, esta tecnología que nos ha permitido pues beneficiarnos hasta cierto punto porque hemos llegado como trabajadores hasta laborar en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, mientras la empresa sigue funcionando. Entonces, siempre es necesario también pues conocer estos cambios que a veces eh, pudieran ser perjudiciales, pero esperando que todo esté bien. Y el punto número 8 y muy importante, es la motivación. Esto es, el trabajador feliz es más productivo en la empresa. Un trabajador debe, la felicidad no se refiere a que en todos los puntos o en todos los elementos de nuestra vida o en cada una de las etapas de nuestra vida nos vaya excelentemente bien, la cuestión económica, personal, familiar, social, ¿verdad? Cultural, en el sentido también educativo. En todos esos sentidos no es que nos vaya extraordinariamente bien. La felicidad bien es muy subjetiva, pero la felicidad se refiere más que todo a que lo que hagamos, aun cuando tengamos obstáculos, podemos superarlo y aplicamos la resiliencia, ¿sí? Este sentido de decir, ok, no se pudo llevar a cabo, no pude tener éxito en ese momento, pero ¿qué va a pasar? Que en ese sentido somos agradables al sentido de que no nos hace infeliz una situación así, un poquito desagradable, ¿verdad? Un poquito desmotivado, pero no pasa nada, continuamos con nuestra vida. Y ese es el sentido de ser feliz. Eso no lo digo yo, lo dicen psicólogos expertos que hay una ciencia de la felicidad. Y la felicidad, les digo, no se refiere al hecho de que todo nos vaya excelente y perfectamente bien y económicamente no nos falte nada. Eso no, a eso no se refiere a ser resilientes, a que si nos pasa un acontecimiento o un suceso, bueno, aceptarlo y por lo tanto tener esa convicción de que vamos a seguir adelante y que todo lo que hagamos lo hagamos con pasión, aun cuando no tengamos los resultados esperados. Bueno, vamos a checar en este caso las organizaciones en red. Y en este sentido, pues vamos a platicarles ¿a qué se refiere todo esto? Esto se refiere básicamente que pues ahora estamos trabajando con todo este sentido de trabajar a través de Internet, ¿verdad? Y en este sentido, pues se aplican ahora, vean ustedes, acá les voy a dejar el link, para que ustedes vean que antes utilizábamos organigramas. Aquí está. Ahora se llama jerarquía contra redarquías. Ahora son redarquías, ¿verdad? Y si ustedes ven este dibujo, se van a dar cuenta, bueno, y dicen, ¿dónde está el jefe? Inmediato, ¿verdad? Ya no hay un estatus como tal o una jerarquía como antes se establecía. ¿Esto qué significa, estimados jóvenes? Significa que sí, habrá quienes lleven el control de todo esto, ¿verdad? Pero más que todo se refiere a que si un punto no lleva a cabo la función, pues todos están en red. Y con alguien que no lo haga o lo sacan, ¿verdad? Dicen por ahí que en las empresas, pues, no somos indispensables. Tal vez
haya la necesidad de una función, pero no somos indispensables. Atrás de nosotros hay otras personas que están solicitando ese puesto. Entonces, si nosotros no lo hacemos con ese cuidado, hay que tener en este sentido, pues esa disciplina de decir, bueno, yo no lo pude hacer, pues lo tengo que hacer porque a otros compañeros dependen de lo que yo haga, de mi trabajo. Entonces, aquí no se ubica, no se establece un orden jerárquico, sino más que todo se refiere a que no importa dónde estén, pero el asunto es que con uno que no lo haga, pues todos los demás son afectados, ¿verdad? Y bueno, pues en este otro caso, podemos ver rápidamente que están las redes internas y las redes dinámicas. Estas redes internas lo llevamos de manera intrínseca, o sea, dentro de la empresa, de la institución, ¿verdad? Y las redes dinámicas, bueno, esto es lo que nosotros hacemos aquí dentro, pero afuera todo se está moviendo, ¿verdad? Todo está en movimiento y así como hay clientes, hay proveedores y si hay, así como hay proveedores, hay acreedores o hay deudores. Entonces, tenemos que estar trabajando con todas estas áreas que a veces no vemos, pero que son necesarias. Y bueno, el otro punto muy importante en este caso que les decía, hay que tener cuidado en el sentido de estar cuidando y controlando, también nos piden las carteras. ¿Qué son estas carteras? O los checklists, que no es otra cosa más que la lista, una lista tal vez de proveedores quienes nos proveen de material o dependiendo de la empresa, aquellos acreedores, aquellas personas, en este caso a quienes nosotros quedamos a deber, pero por una cuestión distinta al giro de la empresa, o nos quedan a deber, entonces tenemos que estar cuidando estas carteras. No podemos dejarlo en desuso, ¿verdad? Porque es un dinero que está pendiente porque nos regresen o porque paguemos. Entonces, estas redes dinámicas nos permiten hasta cierto punto tener mucho cuidado porque ahora actualmente las empresas que infringen con alguna situación, pues, ¿verdad? A través de los diversos medios tecnológicos, pues pues sus estados financieros, sus balances, pueden estar identificados fácilmente como estas personas que pues no tenemos solvencia, ¿verdad? Es una solvencia económica eh, importante o somos deudores, ¿verdad? Que no pagamos tan rápidamente. Y entonces, si tenemos endeudamiento, es más fácil identificarnos con todo esto. Bueno, pues espero en este caso haya sido interesante esta unidad, que es la unidad número 3, en nuestra materia de sociología de la organización. Y bueno, pues espero cualquier detalle, cualquier indicación, pues estoy con mucho gusto para servirles. Por su atención, muchas gracias.